Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tome su lugar. En este pasaje, del versículo 18 al versículo 20, no estoy seguro si voy a lograr tocarlo todo hoy. Estos tres versículos, 18, 19, 20, no estoy seguro que vaya a terminar. Pero vamos a estudiar 7 características acerca de la iglesia que Jesús edifica o construye. 7 características. En estos 3 versículos encontramos 7 características de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está escuchando? La primera característica: Dios nos da a revelar quién es el fundamento de la iglesia. Fundamento es una base. Amén. El fundamento de este edificio, ¿qué es? Lo que usted ve debajo de la carpeta. Toda la base, toda la fundación, le dicen ustedes, ¿verdad? La fundación. Esa es la primera característica que vemos, mi amado hermano. Y por eso vamos a repetir el verso 18. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia. Vamos a ver quién es la fundación, quién es el fundamento, quién es esa roca grande sobre la cual reposa ¿quién? La iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Por más de 1500 años, la Iglesia Católica Romana ha establecido que este pasaje enseña que la iglesia fue construida sobre la persona de Pedro. ¿Estoy mal? ¿Verdad que no? Así lo han enseñado, así lo han instruido por más de 1500 años. Lo cual ellos mismos constituyeron al apóstol Pedro el primer papa, o llámese también el primer obispo de Roma, sobre la cual vino todos los demás papas hasta el día de hoy. Y es por esta razón que el Papa en cualquier parte del mundo es considerado el representante de Cristo en la tierra. No por la palabra, por la misma Iglesia Católica. Amén. Porque usted y yo en la Biblia leemos quién es la cabeza de la iglesia. Jesucristo. En todo el Nuevo Testamento usted va a encontrar que la cabeza de la iglesia no es ni Pedro ni Juan, es Jesucristo. Entonces, tal interpretación de este versículo, en el cual de aquí agarran que Pedro es la cabeza de la iglesia, representa el primer papa, mi amado hermano, pero más importante aquí, olvidemos de lo de papa o no papa, sino que ellos declaran a Pedro como la cabeza de la iglesia,
Declaran a Pedro como el que tiene las llaves del cielo. Mientras en la Biblia encontramos muchos pasajes, ¿quién es el que tiene las llaves? El Alfa y Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Entonces, la palabra de Dios debe interpretarse de la manera correcta. Amén. De la manera correcta. Y para interpretarla de la manera correcta, mi amado hermano, tenemos que ir a varios pasajes. Tenemos que interpretar esas palabras claves. Por ejemplo, tú eres Pedro. Tenemos que ir a la palabra original en que se habló. Amén. En este caso, Jesús habló ahí en griego. Tenemos que ir a esa palabra griega. Tenemos que ir a la palabra donde dice sobre esta roca. Tenemos que estudiar esa palabra roca también en el idioma griego para ver qué realmente significa esa palabra, para tener una idea de lo que verdaderamente Jesús está diciendo. Amén. En todo el Nuevo Testamento tú y yo vamos a encontrar que la cabeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia es Cristo y nadie más con él. ¿Me escuchó? Es Cristo y nadie más con él. Le dice Jesús, tú eres Pedro. Esa palabra en griego se lee Petros. Amén. Que es una palabra en forma masculina griega para llamar a algo como una piedra pequeña. En inglés dicen small stone, una piedra pequeña. Dice, y luego seguimos lo que dice, y sobre esta ¿qué? Piedra, o sobre esta roca. Roca en griego dice, o se lee Petra. Hay hermanitas que se llaman Petra, ¿verdad? Eso significa una roca, una piedra grande. Amén. Dice que se refiere a una montaña rocosa, de esas grandotísimas. Amén. Entonces, una de las interpretaciones más populares basados en el significado de estas palabras es que Jesús estaba comparando a Pedro a una piedra pequeña comparado a la gran montaña rocosa que representa ¿a quién? A Jesucristo. Amén. Además, si usted lo lee en español, a mí me gusta mucho el español, por algo nací latino. Si usted lo lee así nomás, también te da una interpretación. Si Pedro estaba hablando, pero Jesús está hablando con Pedro, imagínense que él sea Pedro. Yo le digo a él, tú eres Pedro, pero si le quiero decir que sobre él yo voy a construir mi iglesia, yo le voy a decir, y sobre esa roca, porque tú ya eres una piedra pequeña, y sobre esa, pero si yo lo que voy a decir que voy a construir la iglesia sobre mí, voy a decir esta. Hay una gran diferencia entre esta y esa. ¿Sí le explicaron eso a usted cuando estudió idioma español? Hay una gran diferencia. Si yo estoy hablando con alguien, con una persona, se lo estoy interpretando de dos formas: la forma bíblica, yendo a las raíces originales, y la forma lógica. Amén. Sobre esa estoy señalando a alguien más, pero si digo sobre esta, estoy señalando a quién? A mí. Amén. Sobre esta roca edificaré ¿qué? Número 3. Si él hubiera sido la cabeza, el fundamento, hubiera dicho, sobre esa roca edificaré tu iglesia. ¿Está escuchando? Yo no voy a pedir algo de alguien si lo que voy a construir es mío. No le voy a prestar la piedra a alguien. Especialmente Jesús, usted lo ve aún en el Antiguo Testamento como la peña de Oreb.
Usted ve a Jesús representado, mi amado hermano, aún en el Antiguo Testamento, como esa roca de donde sale agua, ¿me está escuchando? Mientras que el significado de Pedro era piedra, ¿qué? Pequeña. Usted no puede poner algo, construir algo sobre una piedra, ¿qué? Pequeña. Entonces hay como 4 o 5 razones por la cual está totalmente equívoco, errado la interpretación de la Iglesia Católica, mi amado hermano, en cuanto a este pasaje. Errado por la lógica y errado por el contexto bíblico. Amén. Y eso que todavía no hemos entrado a más versículos de la palabra de Dios. Vamos a Efesios 2:20 para explicarlo mejor. ¿Lo tenemos? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo mismo. Los que son arquitectos entienden esto. Amén. La piedra grande que sostiene, mis amados hermanos, en inglés se dice cornerstone. Amén. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién dice? ¿Pedro? Jesucristo. Dios usó a los apóstoles para establecer las doctrinas, para establecer, mi amado hermano, por parte del Espíritu Santo, lo que usted y yo ahora debemos de escuchar y obedecer. Mire todas las epístolas de Pedro, las cartas de Pedro, las epístolas del apóstol Pablo, las enseñanzas de todos los discípulos del Señor. Todo eso Dios nos lo dejó, mi amado hermano, para nosotros guiarnos, para nosotros aprender de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cartas, epístolas de ellos, Dios nos las dejó. Ahí está todas las enseñanzas por la cual nosotros, mi amado hermano, nos guiamos y nos dirigimos cada día de nuestra vida. Pero ¿quién es la principal piedra? Jesucristo. Y no dice Jesucristo con Pedro, sino que solamente ¿quién? Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 3:11, atrasito. Aquí está más claro que el agua. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Está claro esto? Nadie, yo, ni usted, ninguna iglesia del mundo, ninguna religión del mundo tiene la potestad y el poder para poder establecer otra enseñanza, para poder imponer a alguien otra enseñanza, porque solo hay un fundamento, solo hay una piedra del ángulo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Es Jesucristo. Y cuando dijo esto Pablo, Pedro estaba bien vivo todavía. Estaba vivo Pedro. Y Pedro no se levantó y dijo, mentira, yo soy. ¿Se recuerda que un día se encontraron Pedro y Pablo? Estaba vivo. ¿Y qué dijo Pedro de Pablo? Escuchen las enseñanzas de él, porque son del Espíritu de Dios. Entonces, si Pedro hubiera recibido la revelación que él era el fundamento, él era la piedra, esa piedra grande que habla, ¿verdad? Petra. Entonces Pedro hubiera reclamado a Pablo, ¿cierto o no? Mira, Pedro, eso no es. Yo soy ahora el fundamento. Yo soy quien tengo las llaves al cielo, del cielo. Que tenga oídos para oír. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y cómo se llama ese fundamento?
Jesucristo. Mire, si los discípulos hubieran entendido esta enseñanza de Jesús, que a Pedro le pertenecía ser esa roca, ser esa piedra sobre la cual la iglesia de Cristo se iba a ser asentada y él iba a tener las llaves del reino, mi amado hermano, entonces, escuche esto, Jesús no hubiera enseñado días después, él enseñó estas enseñanzas. Vamos a Mateo 18. Eso sucedió después de esto. Versículo 1. Oh, esto va a estar glorioso. Yo se lo dije. A veces la Biblia es como un rompecabezas. Tú tienes que ser dedicado, disciplinado, apasionado para poder unir las piezas. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si Pedro hubiera sido el mayor, ahí le hubiera respondido Jesús: mira, aquí está. Él es Petra, aunque no es cierto. ¿Pedro era qué? La piedra pequeña. ¿Quién era Pedro? Petros, que significa piedra ¿qué? Pequeña. Esto sucedió días después, lo que está leyendo ahorita sucedió días después de que Jesús le dice a Pedro: ¿tú eres qué? Una piedra pequeña comparada a la piedra grande donde va a ser edificada ¿qué? Mi iglesia. ¿Y esa piedra grande quién es? Jesucristo. Entonces ahora, días después, vienen los discípulos y le preguntan: ¿quién va a ser el mayor en el reino de los? Si Pedro hubiera entendido que lo que aquí Jesús le dijo era que Pedro iba a ser la cabeza de la iglesia, entonces ¿quién hubiera respondido aquí rápidamente? Pedro. Sucedió días después. Entonces Pedro le había respondido: jejeje, aquí está. Jesús me lo dijo unos días atrás, que yo voy a ser el mero mero en el cielo. Mira el montón de llaves que ando aquí trabadas. ¿Te das cuenta? Pedro sí entendió correctamente lo que Jesús le estaba diciendo. Los que no han entendido correctamente hoy en día son billones de personas que han creído que Pedro es la cabeza de la iglesia, Pedro es el fundamento de la iglesia y que Pedro, mi amado hermano, es el representante de la iglesia. Ese es el problema. Pedro sí entendió qué es lo que Jesús le estaba diciendo. Número uno, porque se lo dijo en el idioma de Pedro. Tú eres Petros, piedra pequeña. En una piedra pequeña usted no puede asentar un fundamento. Y sobre esta roca edificaré su o lo mío. Mi iglesia. ¿Cómo Jesús le va a pedir prestado algo a usted para construir algo que es de él? Por lógica y por Biblia está errado esa opinión. Entonces viene aquí y le preguntan a Jesús: ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿O va a ser Pedro porque él tiene el montón de llaves? ¿Eso responde Jesús? Hermanos, aquí está la respuesta. Aunque usted no lo cree, hay cristianos que todavía creen que Pedro es la cabeza de la iglesia. Vamos a escuchar lo que respondió Jesús. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. .
¿Te das cuenta? No es Pedro, es aquel que se humille aquí en la tierra. Qué glorioso dice, el que se humille como un niño. ¿Sabe qué significa eso? Usted viene y castiga a su hijo, lo hace llorar y todo, pero ¿qué pasa al minuto? A los 2 minutos, ya está abrazándolo ahí otra vez. Se humilló. Así es usted también, ¿verdad? Que quiere entrar al reino de los cielos. ¿Ah? Hermanos, al reino de los cielos no se entra por conecte o por cuello, por favoritismo. Al reino de los cielos se entra de acuerdo a la obediencia a su palabra. ¿Y por qué no va a dormir con su esposo? Nah, es que mire lo que me hizo hoy. Humíllese como un niño, pues. ¿De qué manera? Pidiéndole perdón. Pidiéndole perdón. Sí, pero él fue quien me ofendió. Humíllese usted primero. Y si el otro no se humilla, Dios se va a encargar del soberbio, pero usted haga su parte. Discúlpeme si digo soberbio, también puede ir ahí la A, soberbia. Sí, usted ve caritas mansitas aquí, pero solo Dios sabe cómo son en el hogar. Sí. Usted no espere que el otro o la otra haga su parte. Usted haga lo que dice Jesús, humíllese como un niño. Lo hicieron llorar, lo humillaron o la humillaron, usted vaya como un niño a pedir perdón. Si el otro no lo perdona, dice, pastor, pero yo no fui que ofendí. Pero escucha lo que sucede, pues. Tú pides perdón, aunque tú no fuiste quien ofendiste, tú le das una oportunidad a la otra persona para que el Espíritu de Dios lo redarguya o la redarguye. Y si eso no lo redarguye a la otra persona, aceptando su culpabilidad, porque mire, cada persona sabe quién fue el culpable. Es el orgullo que no les permite aceptar que fueron culpables. La mayor hipocresía la que yo escucho aquí en el altar cuando alguien dice, hermanos, por si a alguien he ofendido, les pido perdón. Esa es hipocresía. Usted sabe a quién ofendió. Vaya personalmente y le pide perdón. ¿Cómo estar tirando pelotitas al aire? Usted sabe a quién le pertenece esa pelotita. Dios nunca lo va a perdonar porque usted no se ha humillado. ¿Quiere el reino de los cielos? Solo es a la manera de Cristo, no a la manera de nadie, ni a la manera mía. Porque yo no predico lo mío, predico su palabra. ¿Para qué voy a predicar algo mío, hermano? Voy a perder mi tiempo, mi vida, tantas cosas por hacer, para estar hablando cosas nuestras. Si lo que estamos aperigrando cada segundo de nuestra vida es la vida eterna. ¿Usted cree que Jesús vino por gusto aquí para que usted haga y yo lo que la gana nos dé? No, mi hermano. Todo esto ya tiene su fin ya. Todo lo que usted ve en la tierra, Dios no miente. Cielo y tierra, ¿qué dice? Dejará de existir, pasará. Pero sus palabras es lo que tiene que prestar atención. Sus palabras no pasarán. ¿Sabe qué lindo? Y no sé si el Señor lo va a hacer así o no, pero gente de Brasil que habla portugués me está escribiendo. Que cuándo voy a traducir enseñanzas en portugués. Es triste que naciones que no hablan este idioma tienen más hambre que los hispanos. Serio. Prefieren estar una hora viendo a Cantinflas
escuchando y aprendiendo del reino de los cielos. Todo lo de Cantinflas va a pasar, pero lo que tú construyes en tu vida en Dios no solamente te va a garantizar vida eterna, sino las recompensas eternas de gloria que el Señor mismo te va a dar. ¿Sabe qué he aprendido en la vida en 45 años de edad? Las enseñanzas de Jesús no solamente son para vida eterna, para la eternidad, pero también nos ayudan para nuestro presente. A mí me ha ayudado a ser un mejor ciudadano. A mí me ha ayudado las enseñanzas de Jesús a ser una mejor persona. Las enseñanzas de Jesús me ayudan a ser un mejor padre, a ser un mejor esposo. Entonces las enseñanzas de Jesús son completas. No solamente te abren la eternidad, te dan el pase para la eternidad, pero en el presente también te hacen una mejor persona. Amén. Vamos a seguir. Si no fueses como un niño, si no te humillas como un niño, ¿qué dice? No entrarás al reino de los cielos. Vamos más adelantito, 20, capítulo 20, Mateo, verso 20. Aquí ya no son días, ahí aproximadamente estamos hablando de meses ya. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran esos dos hijos? Juan y Santiago. O Juan y Jacobo. ¿Se recuerda? Que es el mismo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Escuche bien. Si la interpretación del capítulo 16 hubiera sido que Pedro era la cabeza de la iglesia, Jesús le hubiera respondido a esta madre: ¿sabe qué? Ese puesto de la derecha ya está ocupado por Pedro. Pero ese lugar, déjeme decirle, todavía está vacío. Dios no designó a nadie de los discípulos el mayor en el reino, como lo estudiamos en el último versículo. Y aquí veamos la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo. Una madre pidiendo las dos posiciones más altas en el cielo. Sus dos hijos, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Y usted ahí mire a ver dónde se sienta. Porque está pidiendo las dos posiciones más altas en el cielo. Si la interpretación de la Iglesia Católica fuese correcta, entonces Jesús aquí hubiera respondido: lo siento mucho, ya el lado derecho está ocupado por Pedro. Él es la cabeza de la iglesia, él tiene que estar aquí. Vamos a ver cuál fue la respuesta que dio nuestro Señor Jesucristo. Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron: podemos. ¿Sabe qué le estaba diciendo aquí Jesús? ¿Podés tú sufrir como yo voy a sufrir? ¿Ah? ¿Puedes aguantar los latigazos como yo los voy a aguantar ya en los próximos meses? Le faltaban poco tiempo para Jesús entregar su vida. Ese era el vaso de beber, esa era la copa de beber, el sufrimiento. Y él les dijo, ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados.
pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos, no dice sino que para Pedro. ¿Está escuchando? Sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dijo eso, ok, es cierto, pueden beberlo, porque a ustedes lo van a matar también como a mí. ¿Está escuchando? Dijo, pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, le corresponde a mi Padre que está en los cielos. Ni Jesús lo sabía. Entonces aquí se descarta toda idea, toda interpretación que Pedro es la cabeza o el máximo después de Jesús en el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Aunque usted y yo sabemos que Pedro era un discípulo, un apóstol del Señor Jesucristo, Pedro nunca declaró en los años de su ministerio que era superior a los demás discípulos. ¿Lo lee usted eso? Nunca Pedro dijo, después de que Jesús se fue al cielo, nunca Pedro dijo, yo soy el mayor, yo soy el jefe o soy la cabeza. ¿Usted escucha las enseñanzas de Pedro de esa manera? Jamás. Amén. ¿Sabe cómo vemos cómo Pedro se refiere a sí mismo? En 1 Pedro 5, él se refiere como un anciano más de la iglesia. Amén. En 2 Pedro 1:1, no lo tiene que leer, yo solamente le voy a resumir. En 2 Pedro 1:1, Pedro está refiriéndose a sí mismo como un sirviente y esclavo de Jesucristo. No se ve Pedro con el montón de llaves, no se ve Pedro como la fundación o como la cabeza de la iglesia. Pedro ahí habla y se refiere como un sirviente. En español dice siervo, en el original es esclavo de Jesucristo. Alguien que no hace lo que quiere, sino solo lo que Dios quiere. Jamás Pedro reclamó honor para sí mismo. ¿Está escuchando? Mire, donde Pedro predicaba, a Pedro no lo llevaban en un papamóvil. ¿Está escuchando? Y no le tenían que gastar $500,000, estoy hablando cantidades mínimas, $500,000 para que Pedro pudiera disertar un mensaje, una enseñanza. ¿Sabe cuánto le costó a México esta última visita del Papa? Pedro no hacía eso. Él no buscó honor para sí mismo. Él sabía que era esclavo del Señor. Déjeme decirle que el primer discurso de Pedro, dice la Biblia, 5,000 hombres se arrodillaron pidiéndole perdón a Jesucristo por sus pecados. El primer discurso de Pedro. El segundo discurso de Pedro, 3,000 personas se arrodillaron ante Jesús. 8,000 personas. Pedro sí era un apóstol del Señor, pero no era la roca, no era el fundamento, no era la cabeza de la iglesia. Era un apóstol del Señor nada más. ¿Y qué apóstol? No hacía gastar al montón de gente en sus presentaciones, pero mire, cuánta gente no fue sana cuando Pedro se presentaba. Dice que la sombra sanaba a los enfermos. Pero él nunca buscó homenaje para él. Como cuando me invitan a predicar, ¿verdad? Un país a mí. Yo no ando exigiéndole, denme en el hotel que sea de esta marca. Deme unos 10 guardaespaldas porque vengo a Estados Unidos.
Hermanos, si me matan, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Jesús dijo: el que cuida su vida, conmigo la va a perder. Como que ya sabía Jesús, porque lo sabe todo, presente, pasado y futuro. El que tenga guardaespaldas, aunque guarde su vida aquí, conmigo se la va a ver. Usó guardaespaldas Jesús. Y eso que a él sí lo querían matar los principales de Jerusalén. ¿Sabe? Los saduceos, los fariseos eran hombres de plata, de dinero, influenciadores. Y ellos hicieron sesiones, reuniones para matar a Jesús. Y Jesús nos dijo, o le pidió a Poncio Pilato: mira, necesito unos 20 guardias que me protejan de aquí en adelante. ¿Hizo eso Jesús? ¿Hizo eso Pedro? ¿Hizo eso Pablo? ¿No fue Pablo que dijo estas palabras solemnes y gloriosas, mejores que las de Benito Juárez? Que dijo: ni hambre, ni cuchillo, ni tribulación, ni desnudez, nada me podrá separar del amor que tengo en Cristo Jesús. ¿Sabe que un día a Pablo le querían hacer homenaje? Y Pablo mejor se rasgó sus vestidos. Yo no soy nadie. Lo que soy, lo soy en Cristo. Si quitan a Cristo de mí, lo único que queda es un gran pedazo de barro con pies y manos. Porque eso es lo que somos. Por si se le olvidó, varón, usted es hecho de la pura tierra. Por eso no tienes ningún centavo para orgullecerte, ninguna onza de permiso para orgullecerte. Uno de los hombres más sabios después de Salomón, Job, él dijo: desnudo nací y desnudo voy a regresar. Ese hombre sí sabía quién era. Y eso que era sabio. A ese hombre dice que hacían cola a la gente para tener una audiencia con Job, para escuchar su sabiduría, sus consejos. Pero aún con toda su sabiduría, sabía que era un pedazo de barro, un pedazo de tierra, que lo que él era, lo era por él de arriba, por aquel que Abraham bendijo, por aquel que le dio sabiduría a Daniel, le dio sabiduría a José, le dio sabiduría a Salomón, le dio todo a David. Todo lo de Dios es ordenado. Si usted camina en el orden de Dios, usted no tiene por qué quebrarse la cabeza en la vida. ¿Por qué, pastor? Si me vienen problemas con Cristo, claro, pero ¿quién va a estar ahí? Cristo. La gran diferencia. ¿Sabe quiénes son los que se quieren suicidar? Los que no tienen a Cristo. ¿Saben quiénes son los que no quieren amanecer el siguiente día? Los que no tienen a Cristo. ¿Sí? Cuando una persona me dice: pastor, Dios le bendiga, quiero que ore por mí, me quiero quitar la vida. Usted no conoce a Dios. Usted lo que tiene que hacer ahorita es arrepentirse. Digo, ¿ya le mataron a usted 10 hijos como a Job? No, pastores, eso no. La que quería morirse es la hija del diablo, la esposa de él. ¿Sí me entiende? Pero mire qué lista. Ella no se mataba, pero quería que Job se muriera. No sé si ya le había puesto el ojo a otro hombre. Como ella no tenía plata, ya había perdido todo. Muérete, porque es la única manera que puedo estar libre para casarme otra vez. Job le responde:
Tú no sabes lo que dices. Qué injusta eres con Dios. Porque le alabas cuando estaban los ricos y millonarios, y ahora que no tenemos nada, quieres que peque contra Dios. ¿Quieres que blasfeme contra Dios? No, no es así. Entonces las personas, mire, que por un problema, una situación, se quieren quitar la vida, no saben quién es su Dios. No han conocido a Dios. Por eso me encantan los salmos de David, cuando él estuvo en los peores momentos, cuando Saúl mandó miles de soldados para buscarlo a él. Decía: Jehová es mi roca, Jehová es mi escudo, en él me esconderé. Y cierto que lo escondía Dios. Cierto que te esconde Dios y te protege. En el mismo monte estaban los soldados de Saúl y en el mismo monte de David, y no lo encontraron. Usted no lee a David que dice: Señor, mátame, ¿para qué quiero vivir? Un día un profeta le dijo eso a Dios, ¿verdad? Quítame la vida. Y le dijo: de un par de cinchazos te voy a dar ahorita. Sal de esa cueva. Estaba metido ahí en la cueva del miedo. Sal de esa cueva, que una palabra más no te la voy a hablar hasta que no salga de ese miedo. Porque si salía, sabía que ahí iba a perder su miedo, porque andaba huyendo de una mujer llamada Jezabel. ¿Cómo que te quieres matar? Se te olvidó que hace unos minutos, con valentía, retaste a los profetas falsos de Baal, y yo hice descender fuego del cielo por ti. Porque tú me lo pediste. Y ahora me pides que te quite la vida solo porque le tienes miedo a una mujer. Arrepiéntete y vuelve a tu lugar que te corresponde, que es el de: no temas, yo estoy contigo. Amén. Regresemos a Mateo 16. Verso 18, le sigue diciendo Jesús: y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. Entienda una vez por todas, ¿de quién es la iglesia? No es de Pedro, no es de Pablo, ¿es de quién? De Jesús. De Jesús. ¿Sabe qué significa esto para mí? Que como es de Él, nadie la puede arrebatar de sus manos. Nerón persiguió la iglesia de Jesús, que eso lo vamos a estudiar más adelante, todos los emperadores y el periodo de persecución, los años de que empezó cada persecución, para que usted entienda que después de Cristo, la iglesia de Cristo tuvo una de las mayores persecuciones. Pero como la iglesia no es del pastor Mirón, no es de nadie aquí en la tierra, la iglesia le pertenece a aquel cuyo nombre aparece en Apocalipsis 1 como el Todopoderoso. Yo pensé que usted iba a aplaudir mejor al Señor. A don Francisco le aplaude más fuerte que a Cristo. En un partido de fútbol la gente viene toda afónica del estadio, gritándole a su equipo, y como quiera perdió. Y con Cristo usted nunca pierde y nunca va a perder.
nosotros, la iglesia de Cristo, pertenecemos a una causa que no puede fallar y fracasar. Que se aflijan los que están en una iglesia falsa. Que se aflijan los que no pertenecen a una iglesia de Cristo, sino que pertenecen a una religión. Que se afligen aquellos que no han sido comprados por la misma sangre de Cristo. Y les importa, mi amado hermano, no les importa nada pisotear esa sangre. La iglesia de Cristo, que reconoce que fue comprada con Cristo, va a valorar esa sangre que lo limpió para seguir limpio, mantenerse en obediencia, en fidelidad a Dios. Es por eso que usted ve a través de los años, la iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida. Pero ¿sabe por qué no la han destruido? Porque le pertenece a Cristo. Como dice Jesús, mi iglesia. Aquel pastor cuya ignorancia diga en un altar, mi iglesia, ese no le pertenece a Cristo. Y los que le enseñen a su iglesia que también la iglesia de Él no le pertenecen al Señor. La iglesia le pertenece ¿a quién? A Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y Él es la piedra principal de esa iglesia. Él es la roca grande sobre la cual la iglesia se asienta. ¿Está claro para poder seguir adelante? Entonces, ¿la iglesia de quién es? De Cristo. No somos nosotros los que construimos la iglesia de Cristo. Cristo construye su iglesia a través de nosotros. Oh, lo confundí, ¿verdad? No somos nosotros los que construimos la iglesia. Es Cristo que construye la iglesia a través de nosotros. Somos copartícipes, sirvientes. Pero quien construye la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y lo usa usted para hacerlo parte de ella. ¿Está escuchando? Él es el que construye su iglesia. Esta es, dice, mi iglesia. Y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré. No dice edificarás mi iglesia. ¿Quién la edifica? O sea, Él es no solo la piedra, Él es el arquitecto. Imagínense si usted y yo la edificáramos, hermano. Ya hubiéramos desaparecido. ¿De qué tiempo? ¿Sabe usted lo que yo he visto en 45 años? Entre más persiguen a una iglesia de Cristo, más la iglesia florece. Usted lee el libro de los Hechos. Entre más perseguían a la iglesia para matarlos y perseguirlos, los arrastraban en caballos, los metían en hogueras, los metían en el Coliseo de allá de Roma, mi amado hermano, donde estaban los leones. Mataban a 10, pero ese mismo día más de 100 personas confesaban a Cristo como su Salvador. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Es de Cristo. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Hechos 20:28 dice que la iglesia es su cuerpo y fuimos comprados con su propia sangre. ¿De quién
¿Quién nos compró? Si usted va a comprar aguacates al mercado y al momento en que usted los paga y los compra, ¿a quién pertenecen esos aguacates? Al que lo compró, ¿verdad? Aquí en Hechos dice que ¿quién nos compró a nosotros? Jesucristo. Entonces, ¿a quién le perteneces? Tú estás más que seguro con Jesús. Más que seguro. Hay de aquel ser humano que pertenece a una iglesia cuyo arquitecto no sea Cristo. ¿Está escuchando? Hay de aquella iglesia. Amén. Hay de aquella iglesia cuyo fundamento no sea ¿quién? Cristo. 1 Corintios 6:17 dice que nosotros, dice la iglesia, somos uno en el Espíritu. ¿Con quién? Con Jesucristo. Oh, algunos los agarré durmiendo con este versículo. Somos, ¿qué dice? En el Espíritu, uno con el Señor Jesucristo. Mire, pues se lo voy a explicar naturalmente. Uno de los momentos gloriosos en el matrimonio, ¿cuál es? Cuando en lo natural, en la carne, tú te haces uno con tu pareja, ¿cierto o no? Te sientes parte de esa persona, una sola ¿qué? Carne, a eso se refiere. Pero espiritualmente hablando, escuche bien, nosotros somos uno con Jesús, dice espiritualmente. ¿Sabes qué significa? Que podemos tener la capacidad, oiga bien, de pensar como Cristo piensa. Porque Él no es envidioso. A través de su espíritu se puede comunicar con tu espíritu y tú puedes ser uno con Jesús. Por eso es que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo